Crece la tensión entre el gobierno estadounidense y las redes sociales. El Ejecutivo presentó unas iniciativas que reducirían el apoyo a los gigantes mediáticos. Lo hizo después de que una serie de publicaciones de Donald Trump fueran censuradas. En paralelo, se observa una caída de la confianza de los internautas en dichas plataformas, cómo regulan sus contenidos. María Isabel Ceballos analizó este asunto y está junto a nosotros ahora mismo en la redacción de RT para darnos más detalles sobre esta investigación. Xavi, ¿cómo estás? Un Hola, gusto Pablo. Saludarte, día lunes. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son los pasos que toma el gobierno contra estas redes? Bueno, les contamos, están en la mira del gobierno norteamericano las redes sociales y también las plataformas, medios digitales, Google, YouTube, y se hará a través de lo siguiente. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado esta reforma en la que propone actualizar la inmunidad que dicen es obsoleta para las plataformas online. Se trata del cambio en la sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones, así se llama, expedida en 1996. Vaya El nombre. gobierno, sí, mira tú que existe en Estados Unidos una ley como esta. El gobierno de Trump asegura que las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o las plataformas como YouTube o Google están censurando información a favor de ciertos intereses que tienen sesgo político incluso, y les ha tachado en múltiples oportunidades de comunista o de izquierdas. Se expidió la orden ejecutiva sobre la prevención de la censura en Internet, paradójicamente evocando la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos a favor de la libertad de expresión, y por esto pues se acusa a las redes de que censuran permanentemente contenido. Ahora vamos a ver qué tipo de contenido del que irónicamente también ha sido, entre comillas, víctima el presidente de los Estados Unidos. Entonces? Claro, Sí. mira tú, aquí hay por lo menos una ironía. Donald Trump publicó, y vamos a dejar solamente esta captura por cuestiones de copyright, esta publicación se trataba de un video donde supuestamente un pequeño niño blanco iba tras un niño afrodescendiente y se les acusaba de racistas. Esto fue descontextualizado y evidentemente fue censurado por la red social Twitter, en la cual se acusó a este tuit de Donald Trump de manipulado y además de tomar imágenes que no eran suyas. Ahora, ¿qué pasó con Facebook? Y esto fue muy sonado, Pablo. Recordarás que fue la convocatoria de Donald Trump a sumarse contra los grupos antifas o antifascistas que, según Donald Trump, son quienes lideraban las movilizaciones a raíz de la muerte de George Floyd, de su asesinato. Y además decía que existían hordas de grupos de extrema izquierda que eran peligrosas, pero se incluía un símbolo de la Alemania nazi que Facebook lo consideró violento y contrario a sus políticas, y por lo cual fue eliminado. Esto ha encendido las alarmas para la Casa Blanca. Pero, a ver, ya, más allá de estos ejemplos que estamos viendo claramente acá, también la confianza de los mismos internautas, de la gente que tiene las redes sociales, tampoco están de acuerdo con el trabajo que se está llevando en torno a la regulación de los contenidos, ¿no? Claro. Hay toda una crisis en materia de credibilidad y las redes sociales no escapan. En este caso es un estudio de Gallup en Knight Foundation, y hace alusión a que un 84%, aquí suman los creemos poco o creemos nada en las redes sociales, y su confianza en el modo de regular o moderar los contenidos. 84% desconfían de lo que para redes sociales es correcto o incorrecto. Pero no solamente ellos, también los medios de comunicación tradicionales en Estados Unidos han sido muy críticos con redes sociales porque las han acusado, por ejemplo, en un artículo del New York Times, de doble rasero. Es decir, que por un lado se hacen campañas a favor de los derechos civiles, que se hacen muchas estrategias para apoyar la igualdad o la justicia racial, pero sin embargo no se ha dicho nada en la proliferación de grupos precisamente que incitan al odio, la violencia y el fascismo. Temas importantes, muchísimas gracias por tu reporte. Por favor, quédate junto a nosotros porque vamos a seguir profundizando en este tema. Y tenemos en directo a Gonzalo Cañete, analista internacional. ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto de saludarte. Por favor, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre las reformas propuestas por el Departamento de Justicia? ¿Incentivarían la actitud responsable de las redes o agravaría la situación?
Depende, eso, el hecho de que se liberalice y que se permita opinar de cualquier tipo dentro de redes sociales y que esté prohibido censurar determinadas opiniones, creo que iría en pro de una libertad de expresión, pero también dejaría la puerta abierta a que se hagan comentarios totalmente hirientes a personas y eso, pues hay comentarios de determinado tipo que deberían estar directamente borrados del mapa porque no tienen lugar, ¿no? Y estoy hablando, evidentemente hablando de comentarios que hagan alusión a la condición racial, religiosa de cualquier persona, pero no hablamos de esto. Yo creo que el tema se focaliza en la cuestión racial por lo que ha ocurrido y porque principalmente quieren orientarlo hacia este punto. Si nos fijamos realmente, la polémica con los gigantes tecnológicos, porque el poder que ostentan es inmenso, hemos visto cómo ha habido durante años pasados quejas incluso de gobiernos sobre la utilización de la información, reconocimiento facial, datos personales de millones y millones de personas. Ese es un poder que pocos gobiernos en el mundo pueden ostentar, muy pocos tienen acceso a esa información. Sin embargo, hay gigantes tecnológicos que lo hacen. Esto es un paso más allá. Ya no es que puedan controlar la información confidencial de la gente, puedan controlar sus hábitos de consumo, lo cual es una herramienta perfecta en los negocios, no tiene nada que ver con derechos civiles, sino que es sencillamente negocio. Pero yendo más allá, el hecho de que puedan incluso censurar o filtrar opiniones hará que se haga eco, se conviertan en repetidores de opiniones que quieren que se promocionen. Y es bien sabido también por muchos de los que nos escuchan que existen lo que se llama bots, se crean directamente softwares que lo que hacen es replicar opiniones, hacer comentarios sobre cosas que quizá ni siquiera han ocurrido nunca, con la única intención de que otros lo lean y le den esa credibilidad. Así que yo creo que lo que tratan de hacer aquí es establecer un coto o una serie de medidas que prohíban que las redes sociales puedan exaltar una opinión determinada y ocultar otra. La propia NBC hablaba de que 2 portales conservadores habían sido borrados de Google Ads, no monetizaban sencillamente porque arbitrariamente habían decidido apartarlos de esa opinión extendida a través de Google. Y por último, ya existió polémica en el pasado, incluso en la propia América Latina, hubo un país en concreto, que a través de una aplicación, esta aplicación de móvil ofrecía datos gratuitos a aquellos que usaban la aplicación, simplemente con el hecho de responder preguntas que permitían hacer una especie de sondeo político de aquellas personas de estratos sociales que no tenían suficiente poder adquisitivo para adquirir determinada conexión de datos en su teléfono celular, y a través de esas preguntas les estaban revelando su tendencia política o su opinión sobre determinados temas. Es decir, se había convertido en una herramienta política, una herramienta de software tecnológica, servía con fines políticos. Pues este tipo de cosas han ocurrido vinculadas a Facebook, por ejemplo. Ahora, Gonzalo, ¿hay un trasfondo económico también, algún tipo de interés en la administración norteamericana en esta cruzada contra redes sociales? Económico yo diría que no, político sin lugar a dudas, porque quien controla las redes sociales controla en buena parte la opinión de la inmensa mayoría. Pasamos casi más tiempo hoy en día mirando nuestros dispositivos que mirando la propia televisión. Luego, si antes existía una guerra de opinión a través de la caja de la televisión en nuestros salones, en nuestras casas, ahora existen nuestras pantallas en nuestros dispositivos, al alcance de nuestra mano. Cada vez que nos paramos en algún punto durante el día miramos esa pantalla. Quien controle la opinión que aparece en esa pantalla, de alguna manera va a controlar lo que el resto del mundo opina sobre algo. Es decir, todo esto se basa en crear opiniones. Y hemos visto, por cierto, durante esta crisis pandémica que estamos viviendo, hemos visto cómo es constante la censura o eliminación de contenidos en plataformas digitales que contradicen una versión más oficialista. Y no hablo de contenidos que cualquiera pueda generar, hablo de entrevistas a doctores que son suprimidas de las redes por violar determinadas políticas, pero no conocemos cuáles son. Al fin y al cabo es un científico o un doctor quien está hablando y está dando un punto de vista diferente y tiene argumentos científicos para hacerlo. Sin embargo, vemos cómo ese tipo de contenidos son eliminados constantemente. Esto no es algo que diga yo ni algo nuevo, sino algo que todos los usuarios lo están experimentando cada vez que quieren acceder a un vídeo y pone que ha sido borrado, incluso por la propia plataforma por violación de contenidos. Gonzalo, te quiero agradecer por estar junto a nosotros en un tema bastante interesante, sobre todo que habrá que analizar post pandemia. Muchísimas gracias, que estés muy bien y estamos en contacto. Gracias a ti, Xavi. A ti, Pablo.